Jueces capítulo 6. Después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abiezer. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas en un lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Gedeón estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo: que el Señor esté contigo, buen guerrero. Gedeón dijo: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué tenemos tantos problemas? Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. El Señor miró a Gedeón y le dijo: usa tu fuerza y libera el pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que lo salves. Y Gedeón respondió: perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos. El Señor le dijo: pero yo estaré contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Hace 8 días empezamos una serie de enseñanzas que he titulado Formando nuestro Gedeón. Y es que Gedeón es uno de los elegidos para formar parte de lo que denominamos la sala de los héroes de la fe, que se encuentra en el capítulo 11 de la carta de los Hebreos, en el verso 32. Encontramos un nombre junto a los de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Esta no es cualquier lista, es una lista muy exclusiva, una lista especial de grandes héroes de la fe. O sea, estar en el capítulo 11 de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, es estar en el cuadro de la fama de los grandes hombres de Dios, podríamos decirlo. No cualquiera está en esa lista. Pero ¿cómo encontramos a un Gedeón? Como lo decíamos hace 8 días, un Gedeón lleno de conflictos, de problemas, de traumas, de dificultades, de miedos, de temores. Un Gedeón tan común y tan corriente como tal vez lo somos nosotros, un Gedeón tan particular. ¿Cómo es que de un momento a otro lo encontramos nosotros en ese cuadro del capítulo 11 del libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, perdón? ¿Cómo es que salta a convertirse en un gran hombre de fe y de ser reconocido por el mismo Señor como un gran hombre de fe? Y es que Gedeón vivió un proceso. Gedeón pasó de ser una persona común y corriente a convertirse a un gran príncipe de Israel. Pasó de ser una de las familias más débiles y más insignificantes a convertirse a una de las familias más importantes del pueblo de Israel. Y pasó un proceso especial a través de experiencias, un proceso maravilloso, que espero que nos sirvan de ejemplo para todos nosotros y que nosotros podamos también pasar ese proceso y podamos formar ese Gedeón que Dios quiere que seamos hoy en día. Que usted hoy pueda decir: yo soy el Juan que Dios quiere que sea hoy en día, no el Juan de hace algunos años atrás. Yo quiero ser hoy el Leonardo que Dios quiere que sea hoy en día y no el Leo que fue hace algunos años atrás. Gedeón vivió lo que hoy podemos llamar una reingeniería, una transformación. Él formó las bases de su carácter lo suficientemente importantes como para poder dar ese salto cuántico. Y necesitamos que como iglesia, hermanos, nosotros podamos dar un salto cuántico en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida económica. Yo no sé si usted lo ha notado, pero todos aquellos que hemos llegado al Evangelio, de un momento a otro nuestra vida ha cambiado en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Porque si hablamos de nuestra área económica, aquellos que hemos conocido el Evangelio, nuestra vida económica nos ha cambiado. Antes podríamos decir, no nos daban un peso por nosotros. Como dicen el dicho por ahí, no valíamos nada.
Nos veían como una persona insignificante. Pero hoy en día la mayoría andan bien vestiditos, hoy en día el que manda en su buen carro anda en su buena moto, hoy en día tenemos hasta saquitos bien bonitos para presentarnos, ¿verdad? Ya ahorita es el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal, andan siempre bien arregladas. Hoy en día en el evangelio hasta se aprendieron a peinarse en muchas, pero el Señor es bueno. Y es que dentro del evangelio, cuando conocemos al Señor, el Señor nos cambia la vida. Y si hablamos de vida económica, hermano, nosotros vemos el reflejo de la grandeza de Dios, de las riquezas de Dios en nosotros también. Porque el Señor nos cambia la vida, transforma nuestras vidas. Pero necesitamos entonces formar ese carácter necesario para dar ese salto cuántico. Porque yo siento que la iglesia mucho ha crecido internamente, pero necesita empezar a crecer externamente. Necesita expandirse, dejar de implosionar y empezar a explotar y empezar a invadir a muchas otras personas. Y necesitamos llenar este auditorio, mi estimado hermano. Necesitamos empezar a llegar a lugares donde antes no llegábamos. Pero para eso tiene que haber una transformación y dejar muchas cosas que tenemos que dejarlas. Vamos a hacer un recuento de hace 8 días. Hace 8 días hablábamos 2 puntos especiales. El primero, hablábamos de los tiempos de Dios, ¿recuerdan? Conversábamos acerca de los tiempos de Dios, una frase muy común para aquellos que tal vez sienten que están estancados en ciertas áreas de su vida. Dicen, hermano, es que estoy esperando el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. No, es que estoy esperando que aparezca el tiempo de Dios, todavía no es el tiempo de Dios. Y aunque parece ser que es una frase bonita, también se nos puede convertir en una excusa para no avanzar. Se nos puede convertir en una excusa para no crecer o para no querer crecer. Pero hablábamos varios puntos sobre eso y decíamos primero que el número 7 significa plenitud, proceso de formación. Recordábamos los 7 días de la creación, recordábamos las 7 vueltas a la muralla de Jericó, recordábamos los 7 tiempos de Nabucodonosor y recordábamos varias cosas acerca del número 7, en dando a entender que el número 7 no se está refiriendo simplemente a 7 años literalmente, sino que se está refiriendo a un periodo de tiempo donde nosotros vamos a crecer o donde nosotros vamos a experimentar momentos de dolor que nos ayudarán a crecer, que nos permitirá aprender. El número 7 significa plenitud. 7 años representa, decíamos que 7 años representa el proceso de formación, de aprendizaje. No estábamos hablando de 7 años directamente, ¿verdad? No estábamos diciendo, hermanos, que para crecer tienes que pasar 7 años de prueba, sino que por el contrario, estábamos hablando que para poder crecer necesitamos aprender, entender el proceso de Dios. Decíamos que una de las mejores maneras de aprender es a través de las experiencias, que aunque nos duelan, las experiencias son las que nos enseñan. A través de las experiencias, sean positivas o negativas, aprendemos muchísimo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y bueno, y poníamos varios ejemplos acerca de la crianza de los niños y hablábamos algunos ejemplos muy particulares. También decíamos que el tiempo de la prueba, la escasez, el dolor, los miedos, el tiempo está determinado por tu capacidad de aprender las lecciones, de retroalimentarse de las experiencias negativas y salir del estado de víctima para convertirse en un guerrero poderoso que Dios desea que tú seas. Amén. O sea que el tiempo para superar la prueba depende de ti. No depende de la prueba como tal, depende de ti, de tu capacidad de entender qué es lo que te hace falta para crecer. De tu capacidad de entender qué es lo que te hace falta para mejorar, en qué aspecto de tu vida, en qué área de tu vida necesitas mejorar. Si tus problemas son las finanzas, necesitamos trabajar entonces en la mayordomía. ¿Cómo administramos lo que Dios nos da? Porque Dios nos da las mismas capacidades a todos. Dios nos da 24 horas a todos, ¿verdad? Depende de cada uno de nosotros cómo invertimos ese tiempo y qué hacemos durante ese tiempo. Asimismo, unos prosperan más y otros prosperan menos. O sea que todo tiene que ver con la administración que yo le doy a los recursos que Dios me da a mí o que Dios me provee para poder hacer que la obra
personal que Dios quiere, porque déjeme explicarle algo, mi hermano. Nosotros hemos malinterpretado cuando hablamos de la obra de Dios. Nosotros creemos que la obra de Dios es solamente salir a evangelizar o de traer almas acá. ¿Se ha escuchado eso? Cuando le dicen, es que yo estoy trabajando en la obra de Dios. ¿Qué está haciendo? Estoy invitando amigos. Estoy evangelizando a familiares. Y sí, eso es parte de la obra de Dios, pero la principal obra de Dios eres tú. Solo una hermana dijo que así es. La principal obra eres tú. Así que el tiempo que usted invierta en crecer personalmente, el tiempo que usted invierta en tener una intimidad con Dios, los recursos que usted invierta en usted mismo, es el tiempo que usted está invirtiendo en la obra de Dios. Porque usted es la obra de Dios y usted debe aprender a cuidar esa obra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decíamos que durante esos 7 años de prueba, los seres humanos, de forma consciente o inconsciente, creamos muros en nuestra vida. ¿Recuerdan los muros que hablábamos hace 8 días? Muros que nos protegen de los ataques de nuestros enemigos, pero también que evita el acercamiento de nuestros amigos. Muros que evitan ataques, pero también evitan ayudas. Y ahí hay un problema, gloria al Señor. Los muros son esas sonrisas que ponemos ante la sociedad, pero que detrás de la sociedad, detrás en la intimidad, estamos destrozados y sin esperanza. Los muros son esas caretas que nos ponemos ante nuestra misma familia. Usted no ha notado que muchos de los jóvenes que hoy en día pierden la vida, se suicidan, los padres nunca se dieron cuenta de la depresión en la que ellos vivían. Nunca se dieron cuenta de la tristeza que los invadía. Nunca lograron percibir que no eran felices, sino que de un momento a otro se quitaron la vida, se tomaron una pastilla, se colgaron, se lanzaron de un puente y los papás quedan ahí como que, pero ¿cómo si cuando lo veíamos estaban sonriendo, cuando salíamos con ellos todo estaba normal? Es que habían puesto muros, caretas ante sus padres que pareciese que todo estaba bien, pero internamente había un conflicto. Y es que es normal, muchas veces o muchas de nuestras aptitudes son esos muros que levantamos. Entonces, mujeres que, por ejemplo, después de perder un hogar, después de afrontar un divorcio, un engaño, levantan muros cuando dicen todos los hombres son iguales. Yo ya no creo en el amor. Tuve un dolor, una tristeza, me rompieron el corazón, me lastimaron mis sentimientos, por lo tanto ya voy a levantar un muro para protegerme, pero también para no permitir que nadie llegue. Y por eso cuando de pronto alguien va en serio, lo terminan corriendo. Lo terminan sacando de su vida y no les dan la oportunidad porque han sufrido y no quieren volver a sufrir y ese muro no les permite acercarse. Hablábamos también de cuevas y decíamos que los israelitas, o leíamos el texto bíblico donde los israelitas hacían cuevas, huecos y escondían sus alimentos para que los madianitas no se los robaran cuando llegaban los enemigos. Y esas cuevas también vemos que nosotros guardamos en lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser, muchas cosas que son nuestro tesoro, como nuestros sentimientos y nuestro corazón. O sea, como que hacemos un hueco profundo y metemos allá los sentimientos y dejamos de sentir, dejamos de vivir, como que vivimos de una manera sin sentimientos, sin amor, sin pasión. Y entonces, yo no sé si usted ha notado que se ha levantado una generación sin sentimientos, una generación que ya no ama, una generación que no siente compasión por los demás, una generación egoísta que solamente está pensando en sí mismo y en sus necesidades, tanto económicas como emocionales, solamente están pensando en ellos, no tienen empatía por nadie, no se preocupa, pueden pasar por la calle y pueden ver una persona necesitada realmente, porque no todos los que piden en la calle están necesitados, pero cuando ven una persona necesitada como que no les importa. En mi país ha llegado a un nivel de violencia tan grande que es muy común encontrar muertos en la calle. Y ya no pasa nada si eso sucede. Si encontramos a alguien, pasamos por encima y seguimos nuestro camino. Podemos ver a alguien que está de pronto en una situación de emergencia y no nos preocupamos. No hacemos nada por ellos porque
hemos abierto un hueco donde hemos escondido nuestros sentimientos, donde hemos escondido nuestro corazón. La palabra dice en Mateo capítulo 24, verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo peor es que eso sucede aún dentro de la iglesia, hermanos. Dentro de las congregaciones vivimos insensibilidad por los demás. Gente que se conforma con pertenecer a un grupo religioso, pero no le interesa tener una experiencia cercana con Dios. Gente que solamente quiere venir y ocupar una silla en una iglesia, pero no quiere dar un paso adelante de fe y de convicción. No quiere experimentar con Dios, no quiere aprender más. Usted no nota que hay hermanos que van de un lado para otro porque no tienen clara la doctrina, porque no tienen clara la palabra, porque no comprenden, no crecen, porque toda la vida han creído solamente en lo que los pastores le dicen. Y es triste tener que decirlo por ser pastor, pero hermanos, no crean todo lo que los pastores le dicen. Dios a usted le ha permitido, esto no es como la religión tradicional. Mi padre me contaba que cuando él iba a misa, la misa era en latín y que el cura ni siquiera les daba la cara, sino que se ponía de espaldas mirando el altar y leía la misa en latín, y todo el pueblo que no sabía latín simplemente decía amén. ¿Qué habrá dicho él? A saber, dicen ustedes, a saber. Mi hermano, nosotros no estamos en esa época de oscurantismo. Nosotros estamos en la época de la revelación de Dios, donde Dios quiere usarlo a usted, hermano, donde Dios quiere darle a usted un ministerio, donde Dios quiere darle a usted un don, donde Dios quiere usarlo poderosamente, pero necesitamos que usted se alimente de esta palabra que es poderosa, de esta palabra que cambia y que nutre nuestras vidas. Pero necesitamos que usted, hermano, no simplemente venga y qué triste, hermanos, que hay hermanos que solamente abren la Biblia los domingos o que leen un texto bíblico los domingos. Y si en el grupo de la iglesia no envían un texto bíblico, no leen un texto bíblico nuevo. Pero qué bueno es aquellos hermanos que dicen: yo necesito alimentarme de Dios, yo necesito crecer en el Señor. Yo necesito ser más que simplemente un espectador en la iglesia. Yo necesito ser parte del cuerpo de Cristo. Y déjeme decirle que todos los miembros del cuerpo tienen una función, mi hermano. Tienen una función. Los dedos, los pies, el cuerpo, todo tiene una función en el cuerpo. Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe cuál es su función en la iglesia? ¿Cuál es su función en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es su propósito en la tierra? Si todavía no lo he descubierto, hoy le puede decir: Señor, muéstrame qué es lo que yo debo de hacer, en qué debo crecer. Gloria al Señor Jesús. Las cavernas, hablábamos de muros, de cuevas y de cavernas. Las cavernas representan los estados de depresión de la sociedad que se vive hoy en día. La depresión es una de las enfermedades más comunes hoy en día y todos podemos ser afectados de la depresión. En otras palabras, todos hemos pasado por momentos de depresión en algún momento, o tal vez alguien en esta sala está viviendo momentos de depresión. Y les quiero mostrar 4 síntomas para que usted determine, para que usted pueda analizarse a sí mismo y saber si está entrando en un cuadro de depresión, si usted está caminando por esta caverna y si se está metiendo muy profundamente en esta caverna. Es importante entenderlo. Primero, cuando una persona está entrando en un cuadro de depresión, comienza a sentir tristeza profunda. Se siente triste. Tiene una ansiedad o un sentimiento de vacío permanente. Una persona que entra en depresión es una persona que se siente sola, es una persona que se siente triste y no sabe ni por qué, por todo lo llena de tristeza. 2, pierde el interés en actividades que antes le eran placenteras, que antes eran especiales, actividades como el estudio. Usted puede reconocer que un hijo está en depresión cuando, si ha sido buen estudiante toda la vida, si le ha gustado estar estudiando y de repente usted ve que ya no toma ni un cuaderno, ya no le importan las notas. Usted tiene que mirar, algo le está pasando a su hijo, algo está sucediendo con él, ya no le gusta hacer deporte. Obviamente que esto es para los que les gustaba antes, ¿no? Porque si mi hijo nunca hace deporte y yo lo veo que nunca hace deporte, no puedo decir, que tiene depresión. No, es algo normal. Pero a alguien que le gustaba salir a jugar, a correr, y ahorita ya no quiere ir, no lo llena, no se siente bien, no le gusta pasear, ya no tiene la misma motivación para ir a trabajar. Hay personas que disfrutan trabajando,
Hay gente que, no todo el mundo, pero hay gente que está esperando en la hora del trabajo para irse a trabajar. Tal vez no sé si es que tiene de visita a la suegra o qué será, pero hay gente que se emociona con ir a trabajar, ¿verdad? Hay personas que pierden inclusive el interés conyugal. Cuando una persona entra en estado de depresión, ya no siente deseos, no tiene actividad sexual, no le interesa eso, pierde el interés. Ahorita dice un hermano por ahí, entonces yo estoy en depresión hace rato. Tercero, una persona que está con depresión se siente cansado todo el tiempo, se siente fatigado todo el tiempo. Es una pereza crónica. No se quiere levantar de la cama. No quiere levantarse de dormir, no quiere salir a hacer algo. Esto lo estoy diciendo para aquellos que están en depresión, no para aquellos que están jugando toda la noche, no. Estoy hablando es para aquellos que realmente están en depresión. Y el cuarto síntoma es que pierde el apetito, comienza a bajar de peso, o al contrario, le aumenta el apetito y comienza a ganar mucho peso. ¿Sí? Son 4 síntomas que podemos verlo, se puede determinarlo. Yo me he encontrado en cuadros de depresión y he tenido que estudiarme a mí mismo y ver hasta dónde avanzo en la depresión para poder salir de ella, porque esto es algo que a todos los seres humanos nos puede llegar y que a todos los que estamos aquí muy posiblemente nos ha llegado en alguna ocasión a nuestra vida. Hemos hecho cavernas o nos hemos metido en cavernas de depresión y no queremos salir. Pero el Señor tiene un propósito especial. Primera de Samuel capítulo 22, del 1 al 2, dice que David salió de Gad y acampó hacia la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulán, fueron a verlo. Muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algunos problemas, otros debían mucho dinero y algunos más no estaban satisfechos con la vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en su líder. Imagínense esta escena. El pobre David está huyendo porque lo quieren matar. Sus suegros lo quieren matar, su suegro. Él huye, no encuentra consuelo con los sacerdotes y al final se va a una caverna muy grande, a una cueva llamada Adulán, un lugar que se llama Adulán. Se mete en esa caverna, se esconde en esa caverna, va con un grupo pequeño de personas, pero cuando sus familiares, sus amigos, se dieron cuenta que él estaba ya metido, escondido. O sea, estamos hablando de que hay una persona que está escondida porque lo quieren matar. El gobierno de ese entonces, el reino de ese entonces, con todo su ejército lo está persiguiendo para matarlo, para acabarlo. Pero 400 personas dicen, pues vámonos con él. O sea, ¿qué sentido le encuentra usted a eso? Imagínese que usted se encuentre una persona que lo están persiguiendo y que sabe que estar cerca de él es peligrar su vida. Y sin embargo usted diga, pues me voy con él. No tiene sentido, ¿verdad? Pero cuando analizamos el tipo de personas que fueron con él, fueron personas que no tenían nada que perder. Fueron personas que inclusive la Biblia dice que ya no le encontraban sentido a su vida. O sea, como que en otras palabras, pues aquí estamos viviendo como de más. Pues vámonos con él porque si nos matan, pues que nos maten, ¿qué vamos a hacer? Personas que le debían muchísimo dinero. Personas que estaban deprimidas, personas que no le encontraban solución a nada. Prefirieron irse con él. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos en un estado de depresión, en una caverna, cuando estamos escondidos por los problemas y situaciones de nuestra vida, lo más tremendo es que se nos comienzan a acercar personas que están peor que nosotros. Comenzamos a atraer personas que están peor que nosotros. Y yo recuerdo que fue un hermano una vez a visitar a un hermano, a darle palabras de ánimo. Y se fue a visitarle y empezó, hermano, ¿y usted cómo está? Y comienza a decirle, no, hermano, estoy debiendo esto, estoy debiendo aquello. Y comienza a contarle sus problemas, a llorar. Y el hermano que lo estaba visitando para aconsejarlo comienza también a decirle, hermano, pero no se preocupe que yo debo más plata que usted. Yo estoy peor que usted. Y a lo último terminaron los dos llorando. Pero no de felicidad ni buscando la presencia de Dios, sino desconsolados porque estaban emproblemados. En vez de darse en ánimos, comenzaron a desanimarse entre los dos. En Primera de Reyes capítulo 19
Hay una historia poderosísima. Dice la palabra del Señor. El rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Beerseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó ahí debajo de un arbusto y se quedó dormido. Un ángel se le acercó a Elías, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre el fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo: levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿por qué estás aquí? Él le contestó: Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora a mí también me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo: ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo: Elías, ¿por qué estás aquí? Elías dijo: Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Esta historia es increíble, mi hermano. Es increíble porque si usted lee todo el contexto histórico, Elías no hace poco había matado a todos los profetas de Baal. Elías había hecho una situación tan poderosa donde habían puesto a prueba el poder de los dioses del dios de Baal y de los profetas de Baal. Los había puesto a prueba contra su Dios. Y habían puesto un altar. Si usted conoce en la historia, si ha leído la historia, habían puesto un altar y habían dicho: el Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios. Y los profetas de Baal brincaron, saltaron, hicieron bulla, llamaron y pasaron las horas y no pasó nada. Pero cuando Elías se puso en pie, arregló el altar, puso el sacrificio encima del altar y aparte de eso para demostrar de que su Dios era todopoderoso, le echó agua al sacrificio, o sea, lo mojó por completo. Pero aún así, cuando levantó sus manos y dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, respóndenos, el fuego descendió del cielo y consumió todo el sacrificio. Pero horas después de haber matado una gran cantidad de profetas enemigos,
estaba saliendo a correr por una mujer que había prometido matarlo. Jezabel lo amenazó y a él se le olvidó el Dios que responde con fuego. Y a él se le olvidó el Dios a quien él le servía y terminó huyendo, terminó corriendo, terminó metiéndose en una cueva, su depresión era tan grande que se le aparece un ángel y él no se inmuta. O sea, yo no sé qué haría usted donde se le apareciera en el camino un ángel. Yo creo que la sorpresa sería algo increíble, ¿verdad? Pero a él se le aparece y lo alimenta inclusive y vuelve y se queda dormido. Como que no pasó nada, como que no sucedió nada. Y termina metiéndose más profundo en una caverna, en una cueva, con deseos de morirse, olvidándose del Dios maravilloso que hacía poco lo había librado y que le había hecho un milagro sobrenatural, haber encendido el sacrificio sin haber tenido fuego debajo. Y el síndrome Elías es muy común dentro de nosotros, hermano. Porque a veces usted viene a la iglesia y aquí en la iglesia se goza, aplaude, canta, habla en lenguas, y cuando se va para la casa como que toda esa bendición se queda en el olvido y en casa están los problemas y las dificultades. Y nos ponemos otra vez una máscara y nos ponemos otra vez una situación donde no podemos nosotros salir adelante. Solo yo he quedado, dice. En esos días tuvimos una reunión aquí de pastores, como unos 8 o 10 pastores estuvimos acá. Y nunca había tenido una reunión tan sana, tan maravillosa, donde los pastores con humildad hablaban de sus problemas, de sus dudas, de sus situaciones. Y uno internamente decía, wow, no solamente a mí me pasa. No solamente siento deseos yo de tirar la toalla a veces. Porque créame que si usted a veces llega el domingo que no tiene ganas de venir a la iglesia, pues a nosotros también, solamente que nos acordamos que somos los predicadores y tenemos que venir. Ahí sí, como dice el meme, me dan ganas de no ir a la escuela, pero cuando recuerdo que soy el director me toca ir. ¿Sí? A todos nos pasan las situaciones difíciles, los pensamientos tristes, a todos nos pasan momentos de angustias, todos nos metemos en ciertas cavernas. Pero Dios nos quiere sacar de allá. ¿Sabe qué me llama la atención? Yo no sé si usted lo ha notado, pero en cada una de las escenas donde alguien está metido en una caverna, Dios no se mete a la caverna a sacarlo. Dios no se mete a buscarlo allá en medio de la oscuridad de la caverna, a tomarlo en la mano y sacarlo. No, dice la Escritura que Él se hace a la puerta y nos llama desde la puerta. Cuando su amigo Lázaro había muerto, Jesús no se metió a la tumba, a esa caverna, lo habían metido en una caverna, no se metió a la caverna, se hizo a la puerta de la caverna, hizo quitar la piedra y lo llamó, Lázaro, ven fuera. O sea, porque Dios quiere que nosotros salgamos de ese estado de depresión, Dios quiere que nosotros salgamos de ese estado de conformismo y Él nos quiere mostrar el camino. Él se hace a la puerta para que nosotros veamos dónde está la salida, por dónde tenemos que salir, hacia dónde podemos ir. Él es la puerta. Y Él es el camino. Aleluya. Volvamos al texto de Jueces. Y nosotros leemos al comienzo, ¿dónde estaba Gedeón? ¿En qué lugar se encontraba Gedeón? Gedeón estaba en una caverna donde había un lagar, dice la Escritura. Los lagares eran los lugares, la Reina Valera lo dice lagar, en la PDT dice el lugar donde se machaca o ¿cómo dice aquí literalmente? Se pisaba. Donde se pisa la uva y sale el vino. O sea, el lagar era un lugar que se hacía dentro de la tierra, se hacía una cueva dentro de la tierra para que la misma tierra le diera frescura al sitio donde se machacaba la uva. El lagar es un lugar donde se llevaba y se ponía la uva, era una roca, se hacía normalmente en una roca, se colocaba la uva y habían unos canalitos por donde iba saliendo el vino. Y se metían en algunas vasijas de barro o en algunos odres de cuero o en algunas vasijas de madera. O sea, el lagar es el lugar donde se hace el vino. Pero ¿qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondido y estaba limpiando trigo. O sea, si uno lee rápido no le encuentra sentido, pero cuando uno lee despacio peor todavía, porque uno dice, ¿qué hace limpiando trigo en un lagar?
si el lagar es para hacer vino, no para limpiar trigo? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Gedeón se encontraba en una caverna donde había un lagar. Era un lugar que se usa para esconder la comida, o él lo usaba para esconder la comida de los enemigos de una forma muy rápida. Pero él se encontraba limpiando trigo en vez de estar haciendo vino. En el lugar donde se hacía el vino, estaba haciendo una tarea totalmente diferente a la cual había sido creado el lagar. No es un lugar para limpiar trigo, ni para secar café. Es un lugar especial para hacer vino. Escúcheme esto, hermano. Una de las estrategias del enemigo para mantenernos metidos en la depresión, o para meternos en una caverna, para mantenernos a nosotros entretenidos y que no demos los frutos necesarios y que no podamos salir de la caverna, puede ser la caverna de las deudas, puede ser una caverna de depresión, puede ser una caverna sentimental, puede ser lleno de temor. Lo que usted vea que el enemigo lo tiene encerrado es cambiar el orden natural de la bendición de Dios. El enemigo es estratégico para cambiar el orden natural de la bendición de Dios. ¿Se acuerdan allá en el paraíso? Se le apareció la serpiente a Eva y le dijo: con que el Señor te dijo que no podéis comer de las frutas. Y comenzó a cambiar el orden natural de lo que Dios había dicho. No, el Señor sí nos dijo que podíamos comer de todo, pero Él puso en tela de juicio eso. No podéis comer de las frutas. Sí podemos comer de las frutas. Lo que no podemos comer es de esto. Es que Dios les prohibió porque Él sabe que si comen se volverán como dioses. Él siempre trata de cambiar, el enemigo, la estrategia de él es cambiar el orden natural de la bendición de Dios. Entonces terminas haciendo algo que aparentemente es bueno, pero en el lugar incorrecto, en el lugar equivocado. Limpiar trigo no es malo, es comida. No sé si me está captando la idea hoy. Él no estaba pecando, él estaba haciendo un gran trabajo, que era limpiar trigo para su comida, para sus pupusas, para sus tortillas, para su pancito, pero lo estaba haciendo en el lugar equivocado. Mi hermano, todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Por eso nosotros encontramos hermanos que terminan haciendo cosas que aparentemente son buenas, pero que en el tiempo incorrecto o en el lugar incorrecto. ¿A usted no le ha pasado? Solo te congregas cada 8 días. 2 horas a la semana solamente tienes que venir a la iglesia. 2 horas a la semana. Cada 8 días. Pero exactamente el domingo a la 1:30 se acordó que no había lavado la ropa o los trastes. El domingo a la 1:55 se acordó que iba a llegar una visita de un familiar que nunca lo visita usted, que nunca llega, pero a esa hora llega. Y atenderlo no es malo, es muy bueno, pero terminamos haciendo cosas buenas en lugares equivocados y en momentos equivocados. Terminamos limpiando trigo donde deberíamos estar haciendo vino. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces no se quede callado, diga amén. Hermano, para limpiar trigo se necesita un lugar espacioso, no una caverna. Porque para limpiar trigo se necesita del viento. Yo miraba a una persona limpiando arroz, pilando arroz, y colocaba un ventilador. Bueno, la tecnología ya lo permite, ¿verdad? Entonces pilaba el arroz, lo levantaba y salía la basurita con el viento del ventilador, del abanico. Pero en la época de Gedeón no había abanico. Él necesitaba un lugar espacioso y lanzar el trigo al aire, y que el aire, el viento, se encargara de llevarse la basura, porque el viento, que representa la presencia de Dios, el Espíritu Santo, hermano, saca de nosotros la basura que tenemos nosotros en nuestro corazón. Pero se necesita un lugar alto, necesita un lugar donde el viento sople, amén. Pero él estaba en una caverna donde no hay viento. Entonces él tenía que lanzar el trigo y soplar él mismo. O sea que el trabajo era mayor. Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido que usted trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no tiene tiempo. Hermana, te invitamos a la iglesia, no porque estoy trabajando. Hermano, te invitamos a la iglesia, no porque tengo que salir a vender. Hermanos, necesitamos ir a la iglesia, no porque yo estoy ocupado. Trabaja y trabaja y no tiene nada. Y no consigue nada.
Y otro que sale media hora, 1 hora, 2 horas al día simplemente cuando llega con los bolsillos llenos. Y uno dice, ¿y este qué? ¿Tiene pacto? Y lo peor es que no dicen, tienen pacto con Dios. ¿Quién sabe con quién tiene pacto? Porque mírenlo. Yo que me esfuerzo, yo que llego con los pies pelados, yo que llego con ampollas en las manos y no tengo absolutamente nada. Es que el diablo te tiene soplando trigo en el lugar donde tenías que estar haciendo vino. Ha cambiado el orden natural de la bendición de Dios, mi hermano. Cuando usted aprenda, cuando esta iglesia aprenda a darle el tiempo de Dios a Dios, hermano, vamos a tener esta congregación llena. No, creo que nunca hemos logrado poder estar todos juntos a la vez, ¿verdad? Porque el día que la mayoría viene, alguien no viene. Y el día que se viene, otro no viene. Y se van turnando los domingos. Y bueno, siempre hemos tenido muy buena asistencia, pero no toda la iglesia. Porque si tuviéramos toda la iglesia aquí, pues estaríamos llenos, por lo menos toda esa sección, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El enemigo nos pone a soplar trigo en vez de estar haciendo vino. Aleluya. Y terminamos haciendo un trabajo más esforzado. Déjeme decirle, salir a evangelizar es bueno. Déjeme decirle, traer amigos es bueno. Pero si trabajáramos más en nosotros, porque es que a veces nos llenamos la vida de trabajo y nos gusta trabajar en la viña del Señor, pero se nos olvida el Señor de la viña. Nos gusta venir a la iglesia cada 8 días, pero se nos olvida que lo importante de venir no es para sentarnos o para nosotros simplemente estar ahí, pasar un buen rato. Es para poder contemplar el vino que viene de lo alto. Y déjeme explicarle algo, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que uno habla con algunos hermanos y les pregunta cómo están y la respuesta es sobreviviendo, hermano. Esta lucha. Y yo no estoy diciendo que no esté mal, que está mal que lo diga. Por el contrario, hace 3 domingos predicaba acerca de la sinceridad, de decir las cosas como son, ¿verdad? Y no taparlas, y no tener esas murallas y taparlas. Pero mi hermano querido, es el momento de nosotros ubicarnos, porque cuando usted se ubica en la bendición de Dios, las cosas cambian. Cuando usted entiende que estás en el lugar de hacer vino, hermano, la producción mejora. El vino representa en la Biblia alegría. ¿Sabe que lo primero que hace el enemigo es quitarnos la alegría de la vida? Cuando entramos en una caverna, en un estado emocional de depresión, no sentimos alegría. Por eso la gente se mata, por eso la gente se suicida, porque ya no hay alegría en su vida, no hay una alegría para vivir, no hay una razón, no hay un motivo de estar felices. Hay gente que va a trabajar porque le toca, no son felices trabajando. Ay, llegó lunes, me toca ir a trabajar, me toca ir a estudiar, me toca ir a la iglesia, me toca predicar, me toca ir a llevar los diezmos y las ofrendas, me toca como si fuera una obligación. Le han perdido el sabor, la dulzura, la alegría, mi hermano. Han perdido la alegría, que ya no es porque quieren, ya no es porque desean, ya no es porque les apasiona pensando en un mejor futuro, en un mejor mañana, sino porque les toca. ¿No han notado eso? El enemigo lo primero que hace es arrancarte el vino. El vino no solamente representa alegría. En la Biblia el vino representa el Espíritu Santo. El apóstol tiene que decir, no embriagáis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. El vino representa el Espíritu Santo. Y yo no sé si usted se había sentado, se había parado a pensar cuál fue el primer milagro de Jesús cuando llegó a la tierra. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Porque al Señor le interesa que usted no venga aquí porque le toca, que usted venga aquí con alegría. Por eso dice que debemos de venir con regocijo, por eso dice que debemos de venir con alegría. Y si usted hoy está viviendo porque le toca, déjeme decirle que aquí hay un vino especial que Dios quiere darte para endulzar tu vida, para que el Espíritu Santo le dé sentido a su vida. El Señor está parado en el lagar para mostrarte el camino hacia el vino. Hermano, no cantes porque te toca, no ores porque te toca, no ayune porque te toca. Canta porque lo reconoces, adóralo porque lo reconoces, ora porque te gusta entrar. Mi hermano, no hay nada más agradable
Los que alguna vez fuimos borrachos, sabemos las sensaciones que produce el alcohol, pero déjeme decirle una cosa, hay una sensación mucho mayor que esa, y es que sentirse revestido del Espíritu Santo de Dios, hermano, tanto que el día del Pentecostés la gente miraba ese grupito que estaban allá en el aposento alto y decían, esos están como borrachos. Imagínense la alegría. Usted ha visto un grupo de borrachos alegres y contentos en una esquina, cómo se abrazan, cómo se ríen, cómo aplauden, cómo una cosa y otra. Pues la gente que los estaba mirando a esos decían, estos están como borrachos, mírenlo, la alegría que ellos demuestran es que están como ebrios. Y Pedro tiene que decirse, no, nosotros no estamos ebrios, estamos alegres, pero porque Dios nos ha visitado. Estamos alegres porque Dios está con nosotros, de Él es que estamos llenos en esta tarde. Hay gente que no tiene vino y necesita que usted le comparta de ese vino.